El mundo metafísico parece una consecuencia lógica también de todo lo que hemos visto ya en los otros bloques. Evidentemente, si hay un mundo metafísico, quiero decir, Nietzsche no cree en ese mundo, desde luego, ¿no? ¿Qué significa? Podríamos empezar viendo qué significa eso de metafísica. Es un concepto que viene ni siquiera de Aristóteles. Aristóteles tiene una obra que se llama Metafísica, pero él no le puso ese nombre. Ese nombre se lo puso Andrónico de Rodas y un sucesor suyo en el Liceo, ya muerto ya Aristóteles, que estaba organizando sus libros y bueno, y ese conjunto de escritos pues los puso más allá de la física, ¿no? Metafísica, más allá de la física. ¿Se refería más allá de la física en la estantería o se refería a que esos escritos hablaban de cosas que iban más allá de la física? Pues no lo sabemos tampoco muy bien, pero lo que está claro es que hoy en día llamamos metafísica justo a aquellas cosas que están más allá de la física. Eh, los fantasmas y las psicofonías, pues no exactamente, porque las psicofonías no serían metafísica, porque los fantasmas a lo mejor sí. Si los ves ya no, por eso sería físico. Claro, las psicofonías que si se graba es que es físico también, o no sería metafísica. La metafísica es algo que debería de existir para que pueda existir lo que parece que existe. Complicado, ¿eh? Si entendemos que el mundo es solo materia, ¿no? Que el mundo está hecho de átomos, de partículas, las que sean, pues entonces no existiría la metafísica. No habría objetos metafísicos. Ahora, puede ser que exista la materia y que exista algo más. Puede ser. Ni idea. Eh, Nietzsche, en principio, pues no es muy de metafísica, como hemos podido ver. También hemos visto que de vez en cuando parece que sí que lo sea, ¿no? Hay conceptos suyos que dices, bueno, eso es un concepto casi metafísico. Ahora vemos algún concepto como el de eterno retorno, que claramente es un concepto que remite a la metafísica. Eh, pero de entrada es lógico que Nietzsche pues critique esto de la metafísica y que no. Y eso ya lo hemos visto en otros bloques. ¿Por qué ahora dedicar un bloque exclusivo a esto de qué es esto de la verdad como metáfora? Bueno, pensemos primero en el concepto de ser, ¿no? Para Nietzsche no existe el ser, existe el devenir. No existe la estabilidad, no hay algo que sea siempre. No existe algo estable, fijo. ¿Vale? El ser es devenir. Y eso es una idea que posiblemente tomé de Heráclito, ¿no? Y lo habíamos visto siempre se empieza a estudiar filosofía, cualquier curso de filosofía se empieza con Parménides y Heráclito, ¿no? Parménides nada cambia, eh, lo que es y lo que no es, y Heráclito todo está en constante cambio, y de ese conflicto casi que surge toda la historia de la filosofía, del intento de resolver ese conflicto, ¿no? Y aún colea aquí, ¿no? Con Nietzsche este asunto de si todo cambia o no cambia, ¿no? Para Nietzsche el ser es devenir, es un caos. La realidad no es una realidad estable, es un caos. Y ese caos obviamente produce miedo en las personas débiles, porque les gusta más pensar que las cosas existen, que están ahí fijas, que están cambiando constantemente, ¿no? ¿Cómo combatimos ese miedo? Ya lo hemos visto también en bloques anteriores, inventando un mundo falso, ¿vale? Además, creemos que justo ese mundo falso que hemos inventado, justo es el verdadero. Podríamos llamar metafísico a ese mundo falso, claro. Entonces, claro, ahí la crítica de Nietzsche a lo metafísico. Bueno, pero no seamos tan radicales como Nietzsche, ¿no? Vamos a admitir que es sospechoso, que al menos es sospechoso, ya lo hemos dicho también antes, que siempre todos los problemas se resuelvan recurriendo a la metafísica. Y a lo mejor Nietzsche lo único que pretendía era, con esa crítica tan feroz, no era decir, o sea, acabar del todo con la metafísica, tanto como decir, bueno, es que ustedes meten la metafísica para todo. Es que cualquier problema, el racionalismo lo resuelve con la metafísica. Y entonces al final ya esto es un truco, no tiene gracia, ¿no? Eh, es una posible interpretación. Lo que sí que tiene que quedar muy claro es que Nietzsche mm, es cualquier cosa menos dualista. No es un dualista ni ontológico, ni epistemológico, ni antropológico, ¿no? Hay muchas filosofías que hablan de un mundo verdadero frente a otro, frente a un
mundo aparente, ¿no? Como la de Platón, ¿no? Que hablaba del mundo inteligible y del mundo sensible. Nietzsche no va por ahí, ¿no? En todo caso, él mismo lo dice en el prólogo de Ecce Homo, en lugar de hablar de un mundo verdadero y mundo aparente, deberían de hablar de mundo fingido y de realidad. Porque la única realidad es la apariencia. La única realidad es lo que parece, lo que se nos aparece, lo que se nos muestra a los sentidos, lo que vivimos, la experiencia que nosotros tenemos del mundo es la única realidad. No hay más realidad que esa, según Nietzsche. ¿Vale? ¿Cómo cómo hemos creado este mundo? ¿Vale? ¿Cómo hemos llegado a crear todas estas mentiras y a creérnoslas? Bueno, pues para eso tenemos herramientas, ¿no? La racionalidad tiene la racionalidad humana, nuestra manera de tiene algunas herramientas y una de ellas que engaña mucho es el lenguaje. El lenguaje eh, es una es una herramienta de engañar, es una herramienta de mentir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo llamo mesa a esto y a mil cosas más. Y cada mesa es distinta. Pero no solo eso, es que he vuelto a llamar mesa a esto y esta mesa ya no es la misma que cuando le he dicho mesa antes. Y utilizo el mismo nombre. También voy a decir, no, no es el mismo nombre porque este mesa es distinto del otro. ¿No? También, bueno, eso sería un buen truco también. La cuestión es que el lenguaje, para que nosotros podamos entender el mundo, lo entendemos a través del lenguaje. Y el lenguaje nos obliga a unificar, a reunir en conceptos cosas que son distintas, que no son la misma. Ese truco del lenguaje ya implica un engaño, que nosotros creamos que cosas que son distintas en realidad son las mismas. Cosas que además están cambiando en cada momento, ¿no? Entonces el lenguaje sería como el líquido que utilizan los embalsamadores, ¿no? Que momifica la realidad. Recordemos ahora de los filósofos momia y todo eso, ¿no? Y ahora a lo mejor lo entendemos mejor. El lenguaje es nuestra manera, es el líquido con el que momificamos. ¿Y cómo queremos que sea una momia? Pues una momia queremos que parezca que esté viva pero que esté muerta. Yo quiero tener en mi casa un tigre, una pantera disecada que parezca viva, que me va a atacar y yo estar a su lado tan tranquilo. Lo que no quiero es que esté viva, porque si está viva me puede matar, me puede hacer y arrancarme un brazo, yo que sé, o lo que sea, pero quiero que parezca viva. El lenguaje nos permite esa ficción, que nos permite creer que estamos hablando de algo que existe cuando en realidad no existe, pero nos hace que parezca que existe. Y esa es la cualidad que tiene el lenguaje, de engañarnos, porque, claro, no solo es que no existe Dios, claro, eso es muy fácil. A estas alturas ya decir, Dios no existe, bueno, incluso hasta los más creyentes pueden decir, bueno, yo respeto a la gente que no cree en Dios, claro, y también todos respetamos y todos somos muy respetuosos con todo. Pero claro, lo que está diciendo Nietzsche es que no existe el verbo ser, que no existe el ser, que cuando decimos que esto es, ya estamos mintiendo, que no existe el concepto de yo, que no existe el sujeto y el predicado, que la estructura misma del lenguaje es un engaño porque nos invita a pensar en la causalidad, en que, yo qué sé, el perro me mordió. Entonces dices, hay una causalidad, causa y efecto, el perro me muerde a mí. Entonces, ya el lenguaje en sí mismo es la gran mentira, ¿no? que, que, que nos hace generar esos ídolos que estábamos viendo desde el primer bloque, ¿no? Esos ídolos que son falsos y cuya veneración nos lleva a la decadencia en la que estamos sumidos. Pero claro, podemos llegar a más contradicciones, como siempre, como siempre. Nietzsche, ¿por qué usa el lenguaje si no cree en el lenguaje? Ya estamos. Bueno, hay gente que dice, no, pues es que él no se volvió loco, es que él dejó de hablar porque dejó de creer en el lenguaje. Bueno, chico, pues se hubiera pegado un cabezazo contra el suelo. Ya está, 11 años dando por saco ahí, bueno, pobrecito, dando por saco tampoco, pero 11 años enfermo, yo qué sé, no creo que dejara de hablar voluntariamente Nietzsche. Él usa el lenguaje, vale, es verdad, pero él usa un lenguaje especial, un lenguaje nuevo, ya, pero es lenguaje. No me digas, es un lenguaje nuevo porque es lenguaje. ¿No? Si el lenguaje es algo casi metafísico, pues claro, no solo es que Dios es metafísica, es que el lenguaje en sí es metafísica, es que él cree en la metafísica, ¿no? O podemos entender esa crítica como un aviso de los peligros del lenguaje y de la metafísica en general, es decir, como si nos dijera, úsalo, pues no te queda otra.
tienes que usar el lenguaje, ¿qué vas a hacer si no? Pero tienes que saber, pero no te lo creas, ¿no? Como cuando disfrutas de una película y te dicen, no, esta película es fenomenal, y tú estás disfrutando ahí diciendo, qué película más bonita, pero alguien te dice, pero no te creas que es verdad, porque es una película, ¿no? Eso que tú ves son personajes, y los actores y las actrices no son esas personas, son otras personas, ¿no? Entonces, puedes usar el lenguaje, pero no te creas sus mentiras. El problema es cuando te has creído esas mentiras y cuando sigues con esas mentiras, ¿no? Y a partir de esas mentiras, eso que es un medio para conseguir algo, lo utilizas como una base fija de creencias sobre la que construyes otra cosa que tiene que desmoronarse, porque está construida sobre algo que es falso, ¿vale? Es decir, aquello que tomamos como verdad en realidad no lo es, ¿vale? Porque el mundo no es, el mundo deviene, cambia constantemente. Así que la realidad solo es fe. La verdad, eso que creemos que es una verdad, cuando decimos, no, esto es verdad, es confianza nuestra en que eso sea verdad. Lo único que estamos mostrando es nuestra fe en que eso sea verdad, ¿vale? Sí que es cierto que esa fe nos hace tener menos miedo. Es decir, claro, yo vivo más cómodo pensando que el mundo existe que pensando que el mundo no existe, ¿vale? Eh, en cualquier caso, el devenir no impacta del mismo modo en cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno va a tener una vivencia del mundo, de eso que deviene, de ese cambio, ¿no? Así no podrían existir los hechos, esto no está pasando, lo único que podrían existir son las distintas interpretaciones de esos hechos o la distinta lo que cada uno vive, ¿no? Así es como llegamos a una de las claves que estábamos mencionando desde los primeros bloques, que eso es eso que llamamos perspectivismo. Y tiene una dimensión ética, tiene una dimensión ontológica y tiene una dimensión epistemológica. Pero claro, esto es casi como es un sacrilegio. ¿Cómo vas a hablar de ontología o de epistemología o de ética en Nietzsche? Vamos, se revuelve en su tumba. No, Nietzsche no tiene una ética, pero bueno, en realidad ya lo hemos dicho en otros bloques. Él sí que cree que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pues chico, no le llames ética. ¿Cómo le quieres llamar a eso? Perdón, eso sería una moral, no una ética. Pero la ética es qué es lo que está bien y lo que es lo que está mal. ¿Qué es lo que está bien y lo que es lo que está mal? Es lo que favorece a la vida, ya lo hemos dicho, o lo que va contra la vida. Eso sería la ética. Eh, pero es que además la vida es la vida de cada cual, porque a lo mejor lo que favorece mi vida entorpece la tuya. A lo mejor lo que a ti te hace que la voluntad de poder se te salga por encima de las orejas es lo que a mí me mata. ¿Qué es lo bueno, lo tuyo o lo mío? Pues no lo sé. A lo mejor solo caben las perspectivas y no hay más manera de entender el mundo que desde distintas perspectivas. ¿Es este perspectivismo un relativismo? Pues no exactamente, porque cuando uno es relativista dice, bueno, es que no existe el bien y el mal, es relativo para todos. Bueno, esto es bien, pues para otros no. Él sí que cree que existe el bien y el mal en realidad. Solo que tú tienes uno y yo tengo otro. Y no es más importante, bueno, sí, para mí el mío y para ti el tuyo. ¿Vale? ¿Tendría Nietzsche una ontología o una epistemología? Bueno, si cada uno tiene, si no existe el mundo, solo interpretaciones desde la perspectiva de cada cual, desde la perspectiva de cada cual del mundo, lo que podríamos ver aquí es una fusión del concepto de ontología y de epistemología, ¿no? Cada uno, de acuerdo a su propia fisiología, interpreta sus vivencias, interpreta su propio devenir, ¿no? De acuerdo a su configuración biológica, física o como lo quieras llamar. A partir de ahí, el mundo no sería el conjunto de todas las interpretaciones y entonces, pues el conocimiento, ¿no? Sería interpretaciones del mundo y el mundo serían lo mismo. Bueno, en ese sentido, pues a lo mejor ontología y epistemología pues también serían equivalentes en la filosofía de Nietzsche. A lo mejor por eso dice Zaratustra que existan dioses, pero no Dios. Quizás por eso que lo dice, ¿no? Pero eso, una vez más, quizá.
uno de las cosas que más llama la atención de la filosofía de Nietzsche, que también nos lleva a que llegamos desde aquí, ¿no? Pero también nos lleva a muchas contradicciones y casi al final uno ya casi ya empieza a sentirse cómodo con tanta contradicción y empieza a entender, yo qué sé, pues que tampoco se puede salir mucho de aquí. Pero sí que es verdad que conforme te vas metiendo en ese no entender nada, crees que empiezas a entender algo, ¿vale? Uno de esos conceptos muy interesantes y muy divertido para estudiar en Nietzsche es el de eterno retorno. El eterno retorno no es, la idea en sí no es una idea de Nietzsche, es una reelaboración de una idea clásica que estaba ya pues, en Heráclito, que estaba luego en Averroes, en Avicena. Pero ¿qué es esto, el eterno retorno? Pues imaginemos que es una especie de reaparición cíclica de todo. Que si pensamos en un mundo con un número finito, es decir, en un universo en este caso. Y cuando yo digo mundo, me refiero a universo. Cuando en filosofía hablamos de mundo, hablamos de todo lo existente, ¿no? El universo. Si cuando pensamos en un universo, en todo lo existente, como un número finito de átomos, si el tiempo es infinito, y la realidad no es más que una combinación de esos átomos, si el tiempo es infinito, tarde o temprano esta combinación se volverá a dar. Nosotros volveremos a vivir exactamente la misma vida que hemos vivido. Siempre estamos en mitad de la eternidad, hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Hay infinito, hemos vivido esta vida infinitas veces ya y la vamos a volver a vivir infinitas veces. Eh, Todo volverá a suceder tal y como ha sucedido y quizá de más maneras, ¿eh? Quizá todas las posibilidades se den, pero esta se dará. ¿Volveremos a vivirlas? Claro, no, ya las hemos vivido y nos queda infinitas veces más de vivirla. Siempre estamos ahí, ¿no? En medio de todo. Y de ahí surge otro concepto que es el de amor fati, el amor al destino. Pero claro, eso es una nueva... Eso, adquiere esta idea de eterno retorno, adquiere una nueva dimensión, que en este caso ya es ética incluso, y llegamos a una nueva contradicción. El amor fati, el amor al destino, no implicaría cierta pasividad, no sería antivital, no sería de débiles. Y llegamos a una segunda contradicción. ¿Quién le ha dicho a Nietzsche que existe el infinito? Que puede existir tiempo infinito. ¿De dónde se ha sacado la idea de infinito? ¿No es un truco en sí el concepto de infinito? ¿No es algo metafísico? Bueno, parece que es imposible estudiar a Nietzsche sin caer en constantes contradicciones y uno entiende por qué se han aprovechado distintas ideologías de Nietzsche para llevarlo a su terreno y utilizar su lenguaje, que desde luego es una maravilla, ¿no? Eh, Podemos quedarnos con eso y decir, bueno, es que Nietzsche no se puede... es perspectivismo también, la interpretación de Nietzsche también tiene que ser perspectivista y cada uno tiene su perspectiva de Nietzsche, pero no dejas de pensar que has fracasado cuando intentas interpretar a Nietzsche. Para mí es un fracaso. Cuando siempre llego a esa conclusión, pues esto no lo puedo saber, pero no deja de ser un fracaso. Y esa es la lectura positiva, es un fracaso. La lectura negativa es, a partir de ese fracaso, alguien puede aprovecharse de eso para ver en Nietzsche lo que a lo mejor Nietzsche nunca quiso decir.